Tenemos una crítica muy, ¿cómo estamos? Buenas tardes, gracias por los saludos. Una crítica muy aguda referente a lo que es el proceso de independencia. Para eso, les voy a recomendar a todos ustedes, ya en este caso, personas que tienen claro lo que quieren, ¿no? Observar esta serie que está en Netflix, ha sido transmitida por Canal 7, solamente que cuando la pasaron por Canal 7 nadie la vio, pero una serie muy buena, que trata nada menos sobre qué, trata sobre el hecho del proceso de independencia de nuestro país. ¿Sí? ¿Han escuchado El Último Bastión? La puedes encontrar, solamente es una temporada. A ver, vamos a ver el tráiler, invitándolos, hago un repaso y automáticamente, ojo, hoy día solamente hago un repasito sobre el proceso de independencia, porque el tema de hoy es los primeros años de la República del siglo XIX, lo que ocurrió entre 1827, año que se inicia la República, hacia adelante. A ver, escuchemos. Bienvenidos, distinguido público, buenos días. Chile ya es libre y pronto también lo será el Perú. ¡Viva! Tú no te libraste de un hermano que aún lucha por el rey. Y tú de uno que pronto no obedecerá a ninguno. Que quizás algún día yo le confieso mis sentimientos. ¿Acaso soy tan indigno y poca cosa? ¡No es justo! ¿Te quieres casar conmigo? Tus padres pueden desheredarte. Salud. Por la entrada del Libertador San Martín. No le pidas a un hombre poner en una balanza sus lealtades. ¿Es capaz de dejar plantado a un novio en el altar? Le avergüenza confesar que su esposo tuvo una hija como una esclava. Mi reputación para los hombres honorables vale menos que un guijarro. Los artículos que escribe son cada vez más osados. ¿A dónde vas? ¿Avisar a los conspiradores de Lima que abortó la toma del Real Felipe? ¿Qué sentido tiene poner el pecho por quienes nos desprecian? Estoy cansado de esperar sentado la libertad. ¿Me has metido en una conspiración? Yo me apoyé a San Martín para que ahora cualquier enemigo se haga pasar por aliado. Una república no se construye con quienes están de acuerdo en todo. No es rencor, es guardar en la memoria la historia de los tuyos. ¡Viva la independencia! Tu nombre no quedará escrito en la historia, Paco. Estoy cansado de luchar contigo, hermano. Pronto por TVB. Una serie que la verdad que nos narra, ¿no?, los hechos y sucesos que sucedieron entre los años estamos hablando, ¿ya? Estamos hablando entre lo que ocurrió, ¿ya?, entre 1810 y está entre la llegada de San Martín, 1819, y el proceso de independencia hasta 1821. Con todos los puntos que hemos explicado hasta este momento, ustedes están capacitados para poder comprender la serie. Aunque la serie es mucho comprensiva para cualquier persona, por ejemplo, una persona mayor que no conoce acerca de historia, ustedes la van a poder comprender fácilmente y la van a poder inclusive explicar a las personas que estén a su costado. ¿Bien? A ver, listo. Ya saben, están invitados a verla, es muy buena, y trata sobre la historia del Perú. Señores, vemos acerca de películas relacionadas a hechos de la historia universal. ¿Por qué no ver algo de nuestra patria, más aún en nuestro bicentenario? Les había explicado de que desde 1800 hacia adelante los criollos peruanos son aquellos que inician este proceso denominado, ¿no?, la búsqueda de la independencia, la república, en búsqueda del desarrollo y de la expulsión española. El problema es que hay criollos, que son prolibertarios, los llamaremos criollos separatistas, los que quieran romper cualquier lazo con España y convertirse en una república, quieren copiar el modelo norteamericano de establecer una república con una constitución y con lo que viene a ser también un gobierno elegido democráticamente. Pero también había criollos de tendencia monarquista constitucional, o sea, un criollo reformista es aquel que quiere una monarquía constitucional o parlamentaria, copiar el método inglés, que ya les expliqué a ustedes que en Inglaterra el rey reina y no gobierna, o sea, el rey es el ejecutivo, existe el legislativo, que sería el Congreso, el Parlamento, y el aspecto judicial separado, la distribución de poderes.
Muy bien, eso creía un criollo reformista. En la serie, ustedes han visto, hay dos hermanos que discuten, pues esos dos hermanos, hay uno que viene a ser un criollo reformista, alguien que quiere seguir siendo parte de España, pero romper, tener la forma absolutista de gobierno, y el otro hermano que es un criollo pro 100% en este caso realista, o sea, él quiere al rey de España, el que estaba con casaca roja. Entonces, señores, ¿qué tal dilema, no? Un hermano que sea liberal y un hermano que es pro-monarquista. Y los dos se estiman y se quieren. Esa serie promete, la verdad. Promete y debe ser vista en nuestro centenario y debe ser promulgada por el Ministerio de Educación para que todos la observaran. Pero si no lo hacen, pues nosotros vamos a dar inicio a ella. Ahora el repaso para ustedes. Los criollos no la tenían clara. En 1811, 12, 13, 14, un grupo de criollos se rebela, pero son derrotados. ¿Por quién? Por el virrey Abascal, el que frenó más de 10 años en este proceso de independencia. Entre 1808 y 1815 hay un problema en España, la famosa crisis política española. ¿Me pueden decir qué país fue aquel que invadió España, liderado por Napoleón Bonaparte, durante una dictadura de 7 años que impuso a su hermano José Bonaparte como emperador de España? ¿Qué país? A ver, acá ya me están respondiendo. Dímelo. Correcto, fue Francia, ¿no es así? Fue Francia. Y cuando Francia hace ello, le demuestra a los criollos que España es un monstruo que todo pensaba que era imposible derrotarlo, ¿no? Sí era posible. Ahí es cuando aparece el famoso sí se puede en el Perú. En el Perú no es yo lo hago, no, en el Perú es el sí se puede. Si otros lo hicieron, ¿por qué yo no? Siempre esperamos que otros lo hagan. Bueno, terrible problema, grave problema. En este caso, los criollos comenzaron a luchar, pero las luchas llamadas los próceres, que son los hombres de acción, son derrotados. Los precursores son los ideólogos y los próceres son los hombres de acción. El apoyo y la fuerza del ejército real del Perú, que era el ejército de criollos, mestizos, zambos, cholos y negros que luchaban a favor de la corona o algunas veces eran obligados, nos derrotaron. En esos momentos regresa don José San Martín muy molesto de España porque habían luchado más de 7 años hasta lograr la importante batalla llamada la Batalla de Vitoria, donde expulsaron a los embaucadores franceses. Pero ¿qué hace el rey? El rey de España anula la constitución llamada la Constitución de Cádiz y la rompe. Y cuando se despide, esto va a provocar, ¿sí? Esto va a provocar un gravísimo problema. Esto va a provocar, señores, ¿ya? Esto va a provocar de que llegue don José San Martín y forme la corriente libertadora del sur. Don José San Martín no la tuvo fácil. Primero dio la independencia argentina, luego dio la independencia de Chile cruzando la cordillera de los Andes, algo que nadie se había atrevido, y luego los comerciantes de Valparaíso de Chile contratan los servicios de Tomás Lord Cochrane para que Tomás Lord Cochrane lo traiga a San Martín al Perú. San Martín proclama la independencia, ya lo sabemos, pero es una proclamación falsa, solamente es un 5% en la proclamación, porque habían 16.000 soldados españoles en el Cusco. Se proclamó solamente para Lima y para un grupo selecto que eran los criollos. Estaban excluidos los negros, los esclavos y las otras castas. Entonces no se puede hablar de una verdadera independencia el 28 de julio, cuando la verdadera independencia es el 9 de diciembre de 1824, tema que hoy voy a explicar. San Martín proclama la independencia, establece su sistema de gobierno llamado el protectorado, que duró del 21 al 22, crea la primera bandera del Perú, que es una forma masón, es un dibujo masón del infinito, crea el denominado himno nacional, el escudo, el pabellón, entre otros. Pero San Martín sabe en el fondo que no ha derrotado a los españoles. Entonces pide apoyo y se va a entrevistar con alguien. ¿Con quién se entrevista para poder tener un apoyo mancomunado y derrotar a los españoles? Pues se va a entrevistar nada menos que ¿con quién? Con un venezolano que también tenía un ejército, la Corriente Libertadora del Norte. ¿Con quién? ¿Con Simón? Con Simón Bolívar. Ahora vamos a ver qué ocurrió entre 1823 y 1824. En 1823, don José San Martín decide viajar para entrevistarse en Guayaquil con el denominado Simón Bolívar, juntar fuerzas y derrotar al ejército español. Pero cuando hace esto, en la conferencia de Guayaquil el 27 de julio de 1822, Bolívar no le da el apoyo.
San Martín le pidió un apoyo de por lo mínimo unos 8.000 a 10.000 hombres para que un ejército mancomunado derrotar a los realistas. Pero Bolívar quería la fama por sí solo. Él le dijo, no puede brillar en un firmamento dos astros, solo puede haber uno. Dándole a decir de que, si tú no puedes, déjame el camino libre. San Martín entiende el mensaje, se retira de Guayaquil, deja que Guayaquil pase a ser propiedad de la Gran Colombia, nación creada por Bolívar, por eso de que los países como Ecuador, Colombia y Venezuela tienen la bandera muy parecida, porque en algún momento fueron una sola nación, la Gran Colombia. Además que el pueblo de Guayaquil por libre elección decidió ser parte de este país. Regresa y encuentra que en el Perú había un caos. El Perú es un gallinero, tú sacas al gallo, al macho alfa y toditos quieren ser líderes, hasta el pollito que está peleando para ser líder. Estamos hablando de todos los criollos ambiciosos de poder. Recuerden que San Martín para el Perú no quería una república. San Martín para el Perú quería una monarquía constitucional porque dijo, el peruano no sabe respetar a las autoridades y la independencia de los poderes. El Perú no sabe elegir a sus autoridades. Si yo les dejo que ustedes se formen como una república, van a haber golpe de Estado, insurrecciones populares, levantamientos y gobiernos para nada democráticos, sino más bien gobiernos racistas y discriminadores. ¿Ah? Y es por eso que él propuso una monarquía constitucional. Ahora le hago una pregunta a ustedes y quiero que me respondan por el chat rápidamente. Díganme, ¿San Martín se equivocó en su análisis? ¿O el Perú estaba preparado para autogobernarse? ¿Los criollos peruanos estaban preparados para autogobernarse o no se equivocó? ¿Hubiera sido mejor una monarquía constitucional? ¿Qué respondes? ¿Hubiera sido mejor la monarquía? ¿Tenía razón o no tenía razón? Han pasado 200 años, mira, estamos en el bicentenario y tenía razón San Martín. La idea era traer a un rey, que el rey nos enseñe por 60 años, nos ordene, porque entre nosotros no nos respetamos, entonces una figura europea si la respetaban, y de ahí pasar a una república. Esa era la intención, como lo pasó México. México pasó esto, desde este comentario. Pero en ese viaje que San Martín viaja a Guayaquil, regresa, encuentra que habían votado a su gente de confianza, Monteagudo había sido hasta casi baleado y expulsado del Perú, San Martín no se sintió contento, no se sentía seguro y tenía miedo que su gran obra pues pasara, no sé, se vaya a San Martín y llegaran los españoles, llegaba el virrey y le abran otra vez la puerta, y le abran la puerta grande y otra vez todo hubiera sido por la nada. Porque el peruano es así, a veces el pueblo a veces es convenido, a veces traiciona a su líder, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que San Martín se retira, pero antes de retirarse, un 20 de septiembre de 1822, decide crear el Congreso Constituyente. Ya, ¿ustedes se quieren autogobernar? Ok, voy a crear el Congreso. Y como soy extranjero, el Perú no más hace caso al extranjero que a su propia tierra, o a un líder. Entonces decide crear el Congreso Constituyente, eligiendo como presidente provisional del Congreso al gran Toribio Rodríguez de Mendoza, que era profesor y catedrático del Convictorio de San Carlos, para que éste se encargue en menos de 30 días, dar elecciones, ubicar el lugar del Congreso, y ahí viene a ser cuando, después de 31 días, el presidente provisional del Congreso elige como presidente oficial del Congreso, y que duró más de 10 años, a este sacerdote peruano, llamado Javier de la Luna Pizarro. Así que si en un examen de admisión te preguntan ¿quién fue el presidente provisional del Congreso? Toribio Rodríguez de Mendoza, para que dé las elecciones en este caso. ¿Y quién ha sido el presidente oficial del Congreso? Javier de la Luna Pizarro, por votos de los criollos peruanos y en la asesoría de Hipólito Unanue. Así es como se crea el Congreso. San Martín se retira del Perú, se va a Chile, de Chile a Argentina, y de Argentina se va a vivir a París. ¿Por qué? ¿Por qué se va a vivir a París, a Francia? Uno, estaba alejado de la política latinoamericana. Dos, sabía de los problemas internos entre criollos, golpe de Estado, asesinatos, fusilamientos, acusaciones de traiciones, etc. Y San Martín no quería eso. San Martín tenía bien claro que él quería ser el que dé la libertad de América Latina, pero no participar y mucho menos enfrentar o apoyar a uno por interés político. Era un hombre con valores, eso hay que reconocerlo, con valores, y los valores bien puestos. Por eso se retiró a Francia. Y esperó pues lo que le prometieron el Perú y otro demás, que era darle un sueldo vitalicio. Cosa que el Perú fue uno de los pocos que cumplió, pero todavía se demoró más de 30 años en hacerlo. San Martín, buena parte de su vida, la pasó en París, autofinanciado. Su esposa había fallecido en Argentina, así que se fue con su hija. Y es por eso que decidió un lugar más tranquilo y se fue a vivir a Francia. Por su hija y la muerte de su esposa.
¿Cuáles son los principales acuerdos del Congreso Constituyente de 1823? Bueno, se le da el grado de generalísimo y una pensión vitalicia a San Martín. Se anulan los títulos de Castilla, nada que conde, duque ni marqués. Se anuló la misión García del Río que iba a traer al príncipe, lo anularon y se crea un nuevo sistema de gobierno llamado la República, donde los propios peruanos vamos a gobernarnos porque nos creemos capaces de hacerlo, pero el problema es que sí somos capaces, sí, porque la aristocracia criolla era capaz. El problema es que somos muy desunidos. No teníamos claro qué era el concepto de república, nación, qué es Perú, nada por el estilo. Es como que yo le pregunto a ustedes, muchachos, díganme ustedes, chicos, ¿por qué son peruanos, por favor? ¿No? ¿Por qué son peruanos? Me van a responder el 20% de la respuesta. Profe, porque nací en Perú, pues, ¿no? Y ese es el 20% de la respuesta. A ver. ¿Por qué? Nacer en el Perú es una razón geográfica. Ese es el 20% de la respuesta. Otro 20% de la respuesta por el cual somos peruanos, para que tú lo sepas, es respetar y conocer el idioma. No importa que el idioma oficial sea el castellano, pero nuestra lengua materna vendría a ser el quechua, el runacini. Entonces, esto también nos hace peruanos. Por eso que es tan insulso, y por qué no decirlo estúpido, una persona que se burle de otra, ¿ah?, por su expresividad o porque tenga raíces quechuas en su expresión. Es totalmente idiota que le diga, oye, bota el mote, tratando de ser discriminador, cuando tanto la persona A como la persona B, los dos tienen raíces quechuas. Nosotros utilizamos muchos términos quechuas en nuestra vida diaria y no lo sabemos. Por ejemplo, ves un gato y ¿cómo lo llamas? Michi, 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 michi. ¿En qué momento el gato te dice michi? Michi es el término en quechua que se le llama al felino, al jaguar. Y ese término quedó con los gatos que trajeron los españoles. De ahí quedó el término michi. ¿Ves? Es quechua. Nos vamos a jugar, nos íbamos a jugar pelota a una losa deportiva. ¿Cómo la llaman a la losa deportiva? La llaman canchita, cancha. ¿En qué momento? Se llama losa, no cancha. Sino que cancha es un término quechua que se le dice a la parte rectangular de los templos incas y de los templos pre-incas, donde venían las personas a dejar su excelente producción, o ponían a secar el maíz para que esté seco y de ahí se muela. Entonces vamos a la cancha a moler. ¿Entiendes? Ahora el término se acuñó y se quedó como cancha deportiva. ¿Te das cuenta? Hay muchos términos. Por eso que alguien quiera burlarse por la expresividad de una persona es un ignorante. Así de simple. Ahí tenemos 20-40% de por qué somos peruanos. Luego, ¿ya?, viene un 30% que es una razón importantísima. ¿Cuál? No puede ser de una nacionalidad o de un país, o no puede ser peruano, si es que no conoces la historia del país. ¿Ah? ¿Por qué tú crees que para que tú llegues a Estados Unidos y te nacionalices, te obligan a aprender la historia de los Estados Unidos? Si no, no pasas el examen. ¿Ah? Porque uno no ama lo que no conoce. Acuérdense eso. Uno no ama lo que no conoce. Así que por tal motivo, 30% el valor histórico. Ahí está. La historia es importantísima. Forma el alma de las personas. Sea en la guerra, sea en la diplomacia. Porque un diplomático jamás va a aceptar la firma de un tratado donde en la cual sea lesivo con los intereses nacionales. Porque tiene bien puesta el conocimiento histórico. Porque tiene la identidad peruana. Cosa que le falta a muchos políticos. ¿Sí? A muchos. Somos peruanos por 20% nacer aquí, 20% por valorar el idioma, 30% por la historia, y el otro 30% es importante. La cultura y el folclore. ¿Sí? Si no hay ese otro 30%, no podemos decir que somos peruanos. Imagínate un peruano que diga, estos bailes, ¿cómo es posible que me pongan guayna en una fiesta? ¿Qué? ¿Seremos cholos? Oye, mírate la cara. Somos mestizos. Anda, mírate al espejo. Somos mestizos. Somos una mezcla exactamente de varios rasgos. Y esos rasgos es aquello que nos hace tan rico y tan variado, tan pluricultural, tan multilingüístico. Por eso que el Perú es un lugar rico para los estudios lingüistas, antropológicos, sociológicos, culturales, históricos, etc. Señores, ¿te has preguntado por qué nuestra gastronomía es tan rica?
porque tenemos insumos y condimentos y técnicas, escúchame, árabes, españolas, indígenas, negras. Todo eso se mezcló en este periodo durante lo que se llamó el periodo del virreinato y los primeros años de república. Así es, así es. Todos que escucho, por ejemplo, escuché hace poco que decían en Chile, el denominado lomo saltado es un plato chileno. Así que por tal motivo, si tú eres una cuenta de banco de tanto dinero, te llevamos al mejor restaurante de Chile a que pruebes un plato chileno que es el lomo saltado. Y los peruanos acá se rasgaron la vestidura. No, ¿cómo es posible? El lomo es peruano, bla, bla, bla. Y un historiador salió y dijo la verdad. Bueno, disculpen ustedes, pero el lomo saltado apareció por primera vez en Perú. Y no es porque sea directamente peruano. El lomo saltado es una técnica china. Ocurrió que en 1850, tema que vamos a hablar hoy en día con Ramón Casilla, ¿no? Llegaron no solamente liberaron a los esclavos negros, sino trajeron como esclavos a los famosos chinos colíes. Estos chinos colíes, con lo que quedaba, preparaban una mezcla de carne, de pollo y de otros ingredientes, un poquito de pillao, salsita y elementos chinos de la gastronomía. Todo esto lo mezclaron y te sacan el lomo saltado. Por eso que el lomo saltado es flameado. Y tiene tanto de peruano como tiene tanto de chino. El arroz chaufa es peruano. No, profe, el arroz chaufa es chino. ¿Quién te lo ha dicho? El arroz chaufa es peruano. Traducido significa arroz frito. ¿Sí? Preparado exactamente en el Perú por primera vez bajo esas técnicas. Así que, señores, nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestra genética, nuestro genotipo, somos mestizos. Quiero que quede claro ese término. Y bajo esos 4 puntos que le he enseñado, se forma la tenacidad de decir, soy peruano. Geografía, idioma, historia, cultura y folclore. Muy bien, muchachos. Después de todo ello, se crea en 1823 la República. Tratamos de jugar a la República. Lo digo jugar porque los dos gobiernos fueron pésimos. Tanto el gobierno de Rivagüero, que fue el primer presidente del Perú, como el de Torre Tagle, los dos gobiernos fueron pésimos. Este gobernó 4 y el otro 3 meses. 4 meses y 3 meses. Rivagüero armó la escuadra peruana, pero así mal, pésimo, se le entregó a la mediante Guise, cosa que ya lo había hecho San Martín. No aceptó la forma de gobierno de que llegara un rey a que nos gobierne, pero sí aceptó el empréstito de 1.200.000 libras esterlinas traído por la misión García del Río. Lo primero que se hizo de ese empréstito, ¿qué crees que fue? Pagar el sueldo a los militares, porque pobrecitos, han gastado ellos, nada cobra. Corrupción de arranque corrupción. ¿Ah? Los españoles que estaban refugiados, ¿en dónde? Por favor, ¿me pueden dar un poquito de memoria? ¿Dónde estaban refugiados los españoles? Los 16.000 españoles con el virrey La Serna. ¿Ah? ¿Dónde estaban refugiados? En un departamento del Perú. En el Cusco, correcto, Leonardo, estaban en el Cusco. Se enteraron de algo, se enteraron que San Martín no estaba, y se enteraron de que no había apoyo ni militar ni económico directo de Inglaterra. Entonces, La Serna y los 16.000 soldados, ¿qué decidieron? Pues hombre, vamos a regresar y hay que tomar Lima. Y tomaron Lima. ¿Qué hizo el presidente Rivagüero? Rivagüero buscó a su familia y sus amigos allegados y se refugió en el Real Felipe, que era una fortaleza impenetrable. Mediante tanto, en Lima le estaban sacando la mugre a todo aquel que había apoyado a la causa de la independencia. Chicos, la cosa estaba brava. La cosa estaba brava. Comenzó una cacería de brujas contra todos los que eran los patriotas. Aquí es cuando los patriotas del Callao y los patriotas de Lima que estaban escondidos tenían que escribirse a través de pequeñas cartas, ¿no? Y mandar información en quién podías y en quién no podías confiar. Entonces buscaron un cartero. Ese cartero es José Olaya. Siempre se han preguntado y saben que Olaya fue un héroe, un prócer, pero nunca le han ubicado en qué periodo estuvo Olaya. Olaya aparece en 1823 a mediados, en junio exactamente, porque él llevaba las cartas. Era mentira que él nadaba desde el Callao hasta Chorrillos, ida y vuelta. No, él tenía un pequeño botecito, un kayak, con el cual remaba y otra parte lo llevaba. Una canasta le esperaba, ponían pescado y en los últimos pescados, ahí ponía las cartas. Entonces cuando revisaban, uy, pescado, el español no va a meter su mano, que era un traje de algodón, ¿no? Para que huela tu mano y tu traje a pescado. Ya pasa, decía. Y ahí es cuando él llevaba las cartas. Hasta que lamentablemente, al final, tras un dato de un espía, un criollo que trabajaba para España, un espía le dice, él es el que trae las cartas.
Ahí es cuando la atrapan, él destruye la carta, dice que se la tragó, en verdad escupió la carta, y más tarde le escribían con mucha tinta, entonces al escupirla, la sobó y se borró. Le dijeron, ese es un problema de blanco, le dijeron los españoles. Pues hombre, dime, ¿quién te da esas cartas? Tú eres un indio, tú no vas a ganar nada, a ti te van a marginar, sea España o sea los criollos. Pero el gran José Olaya no dijo ni una sola palabra, lo miró y cayó. Le trataron de ofrecer dinero, no habló. Lo comenzaron a golpear, lo pusieron desnudo y lo golpearon. La mitad de su cuerpo recibieron 200 palazos, la otra mitad recibió 200 latigazos y no habló. Trajeron a su madre para que su madre lo observara todo golpeado, desnudo y masacrado, que estaba ahí en el Real Felipe. Masacrado, señores. Su madre, como toda madre, dijo, hijo, dale lo que quieres, por favor, no te quiero ver así. Trajeron a su hermana, imagínate que te vea tu hermana y tu madre en sufrimiento. Lo único que atinó a decirle, madre, si te entregan mi cuerpo, que lo entierren junto donde está mi padre, allá, en Chorrillos, donde nací. Pero yo no sé nada, y tampoco la veo. Sacaron a su madre, a su hermana, y lo comenzaron a golpear y torturar. Le dijeron, así que tú eres, ¿no? Lo siguieron golpeando hasta que capturaron a la mujer que recibía las cartas, la que él entregaba. La trajeron a la mujer a sus puertas de él, ahí donde estaba en su prisión, en su celda. Y le dijeron, sálvate, di que es ella la que recibía las cartas. ¿Y qué crees que hizo? La miró y dijo, ni en 1000 vidas he visto a esta mujer. Ya acaben, malditos, aquí estoy, aquí los espero. Cobren su venganza, cóbrenselo con sangre. Molesto, el general Canterac español lo toma y ahí es cuando le cortan la lengua en la noche y en la madrugada es fusilado. Efectivamente, esa era la mujer que recibía las cartas. Él no la delató. Comúnmente se enseña en los colegios la famosa frase que dice, si 1000 vidas tuviera, gustoso las daría por defender a mi patria. Y se le acuña que estas frases fueron dichas por Olaya. Suena bonito, pero yo le hago una pregunta. En aquel momento estaba formado ya y construido el ideal de patria, nación, Estado, ¿sí o no? Entonces, ¿tú crees que este señor la pudo decir esas palabras cuando él era analfabeto? La respuesta es no, pues muchachos, sino que aquí ya ha hecho su trabajo el escritor, el historiador, que ha acuñado una frase romántica, ¿no? Si 1000 vidas tuviera, gustoso las daría por defender a mi patria. Suena bonito, suena galante, suena heroico, titánico, ¿no? Pero la verdadera frase fue, ni en 1000 vidas he visto a esa mujer. Así murió Olaya. María Parado de Bellido, que sus hijos, su esposo apoyó la causa y fue asesinada en la parte de la Sierra Sur también. Una mujer que cuando le quisieron poner la venda dijo, no, déjeme ver claramente, quiero ver a mis asesinos, y gritó, viva el Perú, o viva el Perú libre. Si no se han percatado, en ese lapsus que vimos de la serie, que les dije que les he invitado a ver, aparece Olaya, y a la mujer que la están fusilando es María Parado de Bellido. Qué rico es ver por primera vez nuestra historia retratada en una producción tan buena. De verdad que sí, me emociona. Y creo que todo peruano la debe de ver, en este caso. Ahora, mientras que estos problemas pasaban, Ribagüero es destituido y le dan la elección Torre Tagle. Profe, ¿quién hace esa jugada? ¿Quién saca uno y pone al otro? ¿Quién era el presidente del Congreso, por favor? ¿Cómo se llamaba ese sacerdote que fue presidente del Congreso, elegido después de 31 días? Un sacerdote llamado Javier, acuérdate, de la Luna Pizarro. Recuérdenlo. ¿Quién fue el primer presidente del Congreso Constituyente peruano? Fue Javier de la Luna Pizarro. Y él anula el gobierno de Ribagüero, ante la traición que hizo de refugiarse en el Real Felipe, y le entrega al marqués Torre Tagle. Torre Tagle es el segundo presidente del Perú, el que crea la segunda bandera peruana, la lineal, creo que se parece a la de Austria, me dijeron, ¿no es así? Y aquí es cuando se promulga la Constitución Política Peruana. Los dos fueron pésimos gobernantes, los dos. Así que al final, los criollos peruanos y el presidente del Congreso se dio cuenta que San Martín tenía razón.
Vamos a pelear por el cargo, vamos a ser cobardes, vamos a ver nuestros intereses y no vamos a luchar por la patria, ni vamos a desarrollar una próspera sociedad económica. Entonces, si los criollos peruanos no pueden, necesitamos un apoyo internacional. Pregunta, ¿a quién le envió una carta solicitándole su apoyo y su llegada? Te necesitamos. Ven, libéranos. Dímelo. Dímelo, ¿a quién le pedimos el apoyo? Escríbeme, vamos, respuestas. ¿A quién escribimos? Le decimos, por favor, vení, apoyamos. Ahí es cuando le enviamos una carta a un criollo que había formado una corriente libertadora, pero no en el sur, sino en el norte. No, ya San Martín ya se había ido ya. San Martín ya nos dijo chao y se fue a vivir a Francia. ¿A quién le enviamos la carta? A Bolívar, lógico. Le enviamos la carta a Bolívar. Pero lo que tú no sabías es que Bolívar ya tenía un hombre que estaba observando todo lo que pasaba en Lima. La invasión, la neoinvasión española, la muerte de Olaya, la muerte de Parado de Bellido, de la Sierra, las noticias que llegaban, ¿ah? El escondite de Ribagüero, Torre Tagle gobernando desde su casa escondido. Entonces, ese hombre que observó todo era nada menos que su mano derecha de confianza de Bolívar. ¿Alguien me puede decir quién era su mano de confianza derecha de Bolívar? Dilo, nada. ¿Cómo se llamó? A ver. Personaje colombiano, criollo colombiano que estuvo presente en todo el momento. Y él es aquel que le dice, Bolívar, la verdad que las cosas en el Perú están de cabeza. Te van a enviar una carta. Y bien me dijo eso, llegó la carta, donde el presidente del Congreso peruano le pedía que por favor, venga señor, venga. Y así fue. Bolívar respondió a la carta diciéndole, yo voy, pero ustedes me dan todos los poderes del Estado. Me convertiré, como en la antigua Roma, en un dictador. Me darán el poder ejecutivo, legislativo, judicial, el poder del ejército y también el poder de la prensa. Todo bajo mi poder. Si yo lo tengo, doy el cambio. Y voy, y los apoyo. Bueno, él prometió que exactamente lo iba a hacer si es que le daban todos esos cargos. Miren cómo estaba el Perú. Asesinatos, golpizas, miren lo que le hicieron a nuestro Olaya, a nuestra María Parado de Bellido. La cosa estaba de cabeza. Acá tiene más información para que lo puedan ver, por si acaso. Es ahí que se crea la corriente libertadora del norte. Simón Bolívar había tenido victorias en Colombia, en Boyacá, en Venezuela, en Carabobo y Pichincha, Ecuador, y tras ello creó su Gran Colombia, una nación integrada. Luego llega al Perú y le dice, denme todos los cargos como dictador y les prometo darle su independencia. Y así fue, le dimos el cargo de dictador. No llegó a Lima, porque en Lima pues estaban los españoles aquí esperándolos como el general Lacerna, el general español Canterac, Rodil, entre otros. Entonces se busca a criollos peruanos, pero que sean líderes y que sobre todo sean fieles a la causa. ¿Y quién se le une? Se le une Sánchez Carrión, José Faustino Sánchez Carrión, que se convirtió en su ministro general peruano y su asesor político. Lo buscó y se le unió Hipólito Unanue, que fue su médico de cabecera y también el encargado de la economía. Mira, Hipólito Unanue, José Faustino Sánchez Carrión, entre los más importantes. Pero ¿quién era su mano derecha de confianza? ¿Cómo se llamaba este colombiano? Que fue su hombre de confianza de Bolívar. A ver. ¿Alguien? A ver, no veo que me escriban nada en el chat. ¿Nada? Ahorita lo van a ver. Ya. Aquí es donde aparecen las medidas más importantes de este señor. En 1824 llega don José de San Martín. ¿Ya? Llega don José de San Martín y don José de San Martín le dice, denme el grado de dictador y yo derroto a los españoles, los expulso. Le dieron el grado de dictador y lo primero que hace es dar la gloriosa batalla de Junín, que es conocida como la batalla sin humo, ya que no hubo un disparo. Era un enfrentamiento de caballería y de soldados con arma blanca. Por eso se le llamó la batalla sin humo. ¿Correcto? Era una derrota, la verdad. Ya era una derrota. Pero la entrega de Marcelino Carreño, que era el hombre de la retaguardia que dirigía las montoneras, que era un grupo de campesinos, que en vez de correr, resistieron y se enfrentaron. Encontraron una tenacidad, una resistencia nunca antes vista. Esta tenacidad les causó miedo a los españoles. ¿Ah? Y es por eso que ahí remata, da un golpe decisivo la caballería peruana, derrotando y acabando
a la hueste española. Por eso es que los que se llevan los honores de la victoria son los húsares del Perú, que son rebautizados como húsares de Junín por esta batalla. Pero déjeme decirle que el que cambió el rumbo de la batalla, el que logró que se convirtiera verdaderamente en una victoria, fueron los peruanos, los campesinos, las montoneras, dirigidas por Marcelino Carrera. Cosa que no se enseña en los cursos de historia. ¿Y por qué? Porque es una historia maquillada, marginada, donde solamente dicen que los criollos lo hicieron, nacionales o extranjeros, ¿no? Pero no es así. Ellos fueron los que cambiaron el rumbo de la historia. Esa es la batalla sin humo. Ahí están las montoneras. Esas son las montoneras, nuestros héroes, que han estado presentes en la independencia del Perú, que han estado presentes en la guerra con Chile, que han estado presentes en el siglo XX y siguen presentes, que dejan su hacha, que dejan su pico en la mina, que dejan su chaquitancia en su chacra y toman su fusil, su honda, lo que tengan en mano, e integraron nuestro ejército. Ellos, los montoneros. Luego de la batalla de Junín, tienen la última batalla, la que va a determinar exactamente la gran victoria del Perú, la batalla de Ayacucho. Esta batalla de Ayacucho fue importante, ¿ya? Porque aquí es donde el denominado Bolívar se sentía muy mal. Hay una idea muy tonta que creen que Bolívar estuvo presente en Ayacucho y que lideró la batalla. Eso es un grave error. Bolívar tenía una salud pésima, la pésima alimentación, el uso del, bueno, no era alcohólico, pero sí tomaba alcohol, ¿ya? Sumado más la pésima desnutrición y el problema de tuberculosis que había sufrido de joven, todo esto le causaba unos estragos que cuando llegaba a la parte de la sierra, el soroche y la altura lo destrozaba. Entonces, él no estuvo presente en Ayacucho. Para eso envió a su hombre de confianza. Y aquí está el apellido de su hombre de confianza. El colombiano que le informó todo lo que pasaba en el Perú. El que le dijo de que era necesario que él llegara. Señores, ¿quién era su hombre de confianza militar? Dímelo. Escríbelo. Ahí va. ¿Cuál es? ¿Quién es? ¿Cómo se llamó? ¿Cuál es su apellido? Sucre. Otra vez, ¿cómo se llamó su hombre de confianza de Bolívar? Sucre. Él era su hombre de confianza militar. Y el político era un peruano llamado José Faustino Sánchez Carrera. Sucre es el que dirige las tropas de la corriente libertadora del norte que se van a enfrentar y van a derrotar al virrey La Serna y a los demás generales en ese caso. Ahí está. Y lo vas a encontrar justo en el lugar donde se desarrolló la batalla de Ayacucho. El 9 de diciembre de 1824, la gloriosa batalla de Ayacucho ganada por el ejército patriota, ¿al mando de quién? Por favor, dímelo. ¿Qué dice acá? Al mando del general Antonio José de Sucre. Selló la independencia de Sudamérica. Claro está que se lo lleva a los honores el jefe inmediato, que era Bolívar, pero el estratega, el cerebro, el que hizo todo, dímelo. Fue Sucre. Esta es la foto de la capitulación de Ayacucho, donde los españoles, los que están sentados acá, firman la rendición y reconocen la independencia del Perú. Muchos creen que él es Bolívar. No, señores, él es Sucre. No estuvo presente Bolívar. Y él es el virrey La Serna que está herido. En su representación, el general Canterac firma la rendición española y que lo van a dejar, no van a ser maltratados y un barco lo va a esperar con sus cosas para que se retiren a España. Señores, esta es la capitulación de Ayacucho, que es la verdadera independencia del Perú. 9 de diciembre de 1824. Por eso es que el Perú no va a dar una sola celebración, va a dar dos celebraciones. Una en el año 2021 por el Bicentenario, la proclamación de la independencia de San Martín, y en 2024 va a haber una segunda celebración, porque esta es la verdadera historia, batalla y victoria que consolida nuestra independencia. Profe, ¿y por qué lo sabe que va a ser así? Porque cuando ocurrió el primer centenario de la independencia en el tiempo de Guía, pues se celebró el 1911 y se le celebró en 1914. Además que sería apócrifo, erróneo, ¿no? Hablar de formación de valores y victoria cuando desde el Estado cometerían gravísimos errores en obviar esto. Así que, muchachos, ya saben cuál es la verdadera independencia. Pregunta,
Bolívar consiguió su independencia, para eso le dieron el grado de dictador. ¿Qué había pedido él? Que había pedido que le den todos los poderes, hasta que derrotara a los españoles. Ya lo derrotó. Bolívar no quiso todavía perder todo ese poder. No lo quiso perder. Por eso que se queda de 1825 y 1826. En 1825 crea un país llamado Bolivia. Esto antes era del Perú, se llamaba el Altiplano. Pero nos lo habían quitado en 1700 con la reforma borbónica, se lo habían entregado al virreinato de Río de la Plata. En sí Bolivia ya no era peruano porque los criollos que vivieron aquí se sentían más neutrales, ni argentino ni peruano. Entonces, por tal motivo, Bolívar encontró un grupo de socios y ahí es cuando lo llama Bolivia, la nación en honor a Simón Bolívar, creado en 1825. ¿Quién fue su presidente? El presidente fue nada menos que su hombre de confianza, Antonio de Sucre. Fue elegido presidente y esta es la bandera, nada menos que la bandera de Bolivia. 1826. Bolívar tiene el sueño de que todos los países de América se integren bajo su poder. Y es por eso que, mira, acá está Argentina, está Perú, todos los países los invitó en el famoso Congreso de Panamá, para que toda América esté bajo el poder y el protector sea nada menos que Bolívar. A muchos países no les gustó, como Estados Unidos, como Inglaterra, como a Chile y Argentina, que tenían planes diferentes. ¿Sí? Bolívar no aceptaba un rechazo total de la doctrina Monroe, que nos pongamos bajo el servicio de Estados Unidos, rechazo a cualquier invasión europea, decidir la suerte de Cuba y Puerto Rico, que aún le pertenecían a España. Esa era la intención. Sus planes eran buenos. Luego Estados Unidos, muy astuto, libera a Puerto Rico y libera a Cuba y se lo queda como sus colonias o una extensión de su territorio. No llegaron a un acuerdo, así que solamente Bolívar se queda con la Federación de los Andes. ¿Qué es la Federación de los Andes? Los países que estuvieron bajo su poder y que él liberó, como la Gran Colombia en el norte. Mira, ve, el país llamado la Gran Colombia, Perú y Bolivia, se crea la Federación de los Andes, donde la máxima autoridad es ese señor llamado Simón Bolívar. En 1826, Bolívar aquí en el Perú crea la Constitución Vitalicia, documento legal que le da y le garantiza que él sea la persona, a la buena o a la mala, dictatorial o política, él sería el jefe inmediato. Ahí está la Constitución del 26 que llamaron vitalicia porque le daba un poder vitalicio hasta que se falleciera y de paso aceptábamos la creación de Bolivia. Bolívar, ¿por qué se retira? En 1827 Bolívar se retira para comenzar porque estaba mal de salud. Le había regresado el problema de la tuberculosis muy fuerte combinado con un hígado graso terrible. Se decía que tenía cirrosis. Entonces se entera, él estuvo muy mal y la única mujer que lo apoyó fue Manuelita Sáenz, una colombiana que fue su enfermera y también su amante de Bolívar. Lo cuidó hasta sus últimos momentos. Bolívar se entera y allá en su Gran Colombia, un grupo de criollos no quieren mantener esa Gran Colombia, quieren partirlo en pequeños países. Ese general colombiano se llamó Santander, y Santander va a crear o va a decidir de que se anule la Gran Colombia y que se creen 3 naciones. Las 3 naciones que hoy día tienen muy parecida la bandera: Ecuador, Colombia y Venezuela. Al final Bolívar va a fallecer fuera de Perú y a su muerte la Gran Colombia se parte en las 3 naciones. Es en ese momento cuando Bolívar no está, cuando no está el gallo del gallinero, 1827, que arranca, profe, arranca el periodo llamado la República Peruana. ¿Hasta ahí está claro? Chicos, 1827, ¿qué arrancó? ¿La República qué? La República Peruana. Ahí recién decidimos, oye, hay que hacer nosotros mismos, pues, ¿no? ¿Y aquí vamos a hacer? 1827. La República a inicios. Si tú observas ese dibujo, no estaba permitido que los negros y los indígenas estén a la altura de los criollos. Los criollos tenían que caminar, cierto, pero los demás tenían que abrirse, no podían coexistir. Recuerden que un criollo es hijo de español nacido en América, que ahora son los nuevos jefes de la patria, pero son igual de racistas y discriminadores. Si antes nos trataban mal, nos discriminaban, nos asesinaban y nos explotaban los españoles, ahora los nuevos explotadores son los criollos en el poder, los criollos libres.
oligarquía criolla. Muchachos, quiero saber, ¿hasta ahí me están entendiendo? ¿Me están comprendiendo o no? Preguntas, por favor, rápido. Si no me responden ok y sigo. Te escucho. Leo, dímelo. ¿Todo claro? Sigo. Listo. Muy bien. Ok. Entonces, ahora nos vamos con la República. Este es un cuadro que se los voy a dejar para ustedes, un cuadro hermoso. Es un cuadro que te explica todo el periodo de la historia republicana del Perú. Desde el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, desde 1827 hasta la actualidad, ¿correcto? Con los periodos que se existieron. Deben saber ustedes que nuestra república arrancó mal. No arrancamos eligiendo a nuestros candidatos. ¡No! Arrancamos, escúchalo muy bien, con militares en el poder. ¿Cómo es posible? Si hemos elegido una república, los militares tomen el poder. Los militares no son demócratas. La mayoría de los militares y del siglo XIX eran autoritarios, porque copiaban el modo de gobierno napoleónico. Señores, si era una república comenzamos mal, y porque comenzamos mal, seguimos mal. Por eso que el Perú ha tenido más gobiernos militares que demócratas. Estados Unidos tiene 250 años de vida democrática, una sola constitución, y cerca de ¿cuánto? 45 presidentes, ¿correcto? Perú tiene menos años de vida democrática, Perú tiene 200 años, ¿ya? De los 200 años hemos tenido ya casi cerca de 100 presidentes. Oye, recuerda que hace poco ha habido 3 en el último año, casi cerca de 100 presidentes y 13 constituciones, donde la mayor parte de nuestra historia son golpes de Estado. Léelo. Primer militarismo, tercer militarismo, segundo militarismo, guerra del Guano y el Salitre, dictaduras como en las que tenemos, por ejemplo, de Leguía, dictaduras de Odría, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, Velasco Morales, un gobierno autoritario de Fujimori, ¿no? Luego de eso tenemos los últimos gobiernos hasta la actualidad. Si te das cuenta, vuelvo a pensar en hace 200 años atrás. San Martín, el sueño de San Martín, la idea de tener una monarquía constitucional, ¿era buena o no era buena? ¿Qué opinas? ¿Tenía razón San Martín o no? Dame tu punto de vista. Definitivamente sí, me dice Leonardo. ¿Qué opinan los demás? ¿O no? ¿Están de acuerdo? También se respeta. Ojo, esto es democracia. No se puede imponer una idea. No digo yo tengo la razón y punto. Acá estamos hablando ya con futuros ciudadanos que tienen su punto de vista, que han averiguado y critican, analizan. Señores, la verdad que el método de San Martín hubiera sido bueno, ¿no? Como una escuelita. Nosotros, la clásica del peruano es, ya vamos a ver, pues ya en la marcha se ve qué hacemos. Pues ahí está la consecuencia. Señores, esto que está ubicado acá, mira, esto que está ubicado acá este es el periodo y estos han sido los ingresos económicos. El Perú ha tenido 9 ingresos económicos a lo largo de su historia. Repito, 9 ingresos económicos. Suficiente para haber sido una potencia latinoamericana y hasta tal vez americana. Hasta tal vez. Pero la mala administración, el mal gobierno, el pésimo sistema de los presidentes, los golpes de estados internos, la alta corrupción que ha sido nuestro flagelo desde los inicios de la República, todo eso ha hecho que el Perú sea un país pobre y que estemos debajo del nivel, con grandes cantidades de riqueza, de materias primas. Los malos gobiernos han provocado que el Perú no crezca. Sobre todo, la herencia colonial de la discriminación, el racismo, la idea de que un hombre blanco debe de gobernar y yo alguien exactamente con rasgos andinos o rasgos negros, no, porque no está a la altura, es una herencia colonial. Racismo, discriminación, corrupción, toda esa mezcla es la historia republicana. Esto solamente es un lapsus que le he explicado. Estos son los ingresos económicos. Mira, primer ingreso económico, el tributo indígena. Segundo, en 1850-40, el guano. 1860-70, salitre. El caucho en 1890. Algodón, azúcar, entre 1910 y 1920. Y luego, por las guerras mundiales, vendíamos toda la clase de materias primas. ¿Cómo qué? Algodón, azúcar, hierro, acero, entre otros productos. ¿Estalló la Primera Guerra Mundial? Vendimos. ¿Estalló la Segunda Guerra Mundial? Vendimos. ¿Estalló la Guerra Fría, la Guerra de las Coreas? Vendimos. ¿De dónde crees que Odría construyó? De la venta de materias primas.
luego la harina de pescado y ahora el último ingreso económico que es la minería. ¿Sí? Desde el año 90, de la década del 90. Esto es el siglo, las fechas del periodo, no del presidente, del periodo. Este es el nombre del periodo y acá están sus gobernantes. El ingreso económico. La nación que nos dominó desde el 1827 hasta 1899 nos dominó Inglaterra. De ahí en adelante somos una colonia económica de los Estados Unidos. Los ingresos económicos, y esto es el contexto internacional. O sea, si esto pasaba en la historia del Perú, ¿qué ocurría en la historia universal? Ahí están las relaciones. Te doy un ejemplo. Muchachos, cuando se dio después de la guerra con Chile que nos destruyó económicamente, ese periodo se le conoce como segundo militarismo o reconstrucción nacional. Le llamaron reconstrucción nacional porque se estaba reconstruyendo el país después de la terrible guerra y las consecuencias desgraciadas que habían traído en aspectos totales. Ya. ¿Por qué comenzamos a vender caucho en nuestro cuarto ingreso durante el tiempo del gobierno de Pierola, su segundo gobierno? Porque en el mundo, en 1870, había arrancado un proceso llamado la Segunda Revolución Industrial, donde se da el boom de la ingeniería química, ingeniería alimenticia, el boom de lo que son los automotores, el auto y el motor diésel. La electricidad y el petróleo era lo que más se movía. Ahora, un automóvil, aparte de motor, aparte de cuero, aparte de su estuche y su formación, ¿qué necesita? Combustible. Ah, ahí está el petróleo. Pero ¿qué más necesita? Tenían que crear un elemento de goma que resista la fricción del auto con el pavimento y que éste no explotara o se quemara. Entonces probaron, hasta que encontraron una sustancia viscosa, pegajosa, blanquecina, que existía en la ceja de selva de Brasil y de Perú, y también en la ceja de selva de el Congo en África. Y esa sustancia blanquecina, pegajosa, con fuerte olor a lejía, se llama caucho. Entonces justo el Perú tenía caucho. Eso fue lo que permitió salir de la grave crisis económica. Pero mucho cuidado. Cuando digo salir de la crisis económica no significa que salimos de los problemas y dejamos de ser pobres. No. Sino significa que el Estado tenía esto, lo explotó, pero no hubo una redistribución de la riqueza. El rico, el empresario, el cauchero, se volvió multimillonario. El pobre siguió ganando un sueldo miserable, sin educación y sin ningún beneficio. Señores, te he resumido un poquito lo que vamos a ver en el capítulo de la República Peruana. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esa república? Dime. ¿Pésima? ¿Qué opinan los demás, por favor? Su opinión. Directa, chiquita nomás. Ahí. Bien, mal, pésima, ¿por qué? Dígame. Mal. Todo lo que hemos vendido no ha sido porque el Perú lo ha puesto en venta, es porque las grandes potencias son los que han decidido cuál es la demanda. Tú, Perú, prodúzame. La demanda la ponen ellos. Somos creo que aquí no hay nada satanizado ni político de un lado. Creo que todos sabemos que el Perú no es un país que no tiene pero ni una mini industria. El Perú es un país productor y abastecedor de materias primas. No es industrial. Por eso es que estamos así mal. Tenemos que crear industria interna. ¿Hasta cuándo? Sí, no, se van todos los productos y no hay industria interna. Aquí no tiene nada que ver si es derecha, izquierda, zurdo, no zurdo. No, hay que tener industria. ¿Sabe quién tiene industria? Yo te voy a poner ejemplo. Brasil tiene industria. Argentina tiene industria. ¿Sí? ¿Te quieres comprar un auto? Ya. ¿Sabías que hay marcas autos Toyota hechos en México, hechos en Brasil? ¿Sabías que hay Chevrolet hechos en Argentina? ¿Sí? ¿Sabías que los buses que han llegado aquí al Perú, esos buses que China y lo demás, son buses mexicanos y buses de Brasil? ¿Tú crees que nosotros no tenemos el mejor acero, el mejor hierro como para poder fabricarlo? ¿Por qué vendemos la materia prima? ¿Sabes qué? Te invito, vengan ustedes, vengan, acá tengo. ¿Quieres tierras? Tengo tierras, tengo para el lugar de darte. ¿Quieres mejores sociedades económicas, bajarte el impuesto? Ya, pero genera y dame trabajo a la gente. Pero eso sí, tu fábrica no va a estar en Lima. Tu fábrica, toma.
anda a provincia, ¿ya? Y da trabajo a esa gente. Descentralizar. No es fácil, pero está en la muñeca del gobernante, en la muñeca de todo ese proceso, y no solo el gobernante, sino del equipo que trabaja. Es tiempo, muchachos, de un cambio, que nuestro Perú cambie. Bienvenidos al capítulo República. Si están que le molesta y están que reniegan, no se preocupen, es poco, espérense lo que se viene. La República, hoy día desarrolla la República del siglo XIX. En los años de 1827, en el periodo llamado el primer militarismo, donde los militares se van a adueñar del poder porque decían, hombre, ¿quién te va a proteger si España regresa? Los militares. Entonces nosotros somos los únicos preparados, leídos, educados y con nuestro propio dinero para poder gobernar. Entonces, políticamente, el Perú es un estado republicano, entre comillas. La ciudadanía es restringida por las rentas. Solamente los ricos, ¿no?, eran los considerados ciudadanos. El 95% no era ciudadano, solo el 5%. Se excluye a las mayorías, al 95%, y los gobernantes son caudillos militares. Y entre ellos, encima no se apoyaban, entre ellos había rivalidad. Gamarra, la figura de, por ejemplo, de este personaje que fue el presidente más joven del Perú, pero que a la par era un dictador, le gustaba fusilar a sus enemigos en una, y hasta a sus propios amigos como para demostrar qué tan bravo era. Eran unos salvajes en el gobierno. Ah, y la iglesia y los militares son los que tenían el poder. La iglesia, profesor, ¿y qué hace la iglesia acá? La iglesia siempre ha estado tras el poder en la política peruana, siempre, y lo sigue estando. En el territorio, nuestro territorio era mucho más grande, muchachos. Miren, era el doble del tamaño actual. A los inicios era el doble del tamaño actual. Hemos perdido territorio con Colombia, con Ecuador, con Brasil, con Bolivia, con Chile, hasta el Océano Pacífico nos ha quitado algo. Imagínense, éramos el doble del tamaño. Se recuperaron territorios. Por ejemplo, gracias al Luti Possidetis, que significa lo que poseíste antes de la República lo seguirás poseyendo, recuperamos Tumbes, recuperamos Maynas. Maynas es actualmente Loreto. Y Tumbes, le preguntaron a Tumbes y a Maynas, oiga, ¿dónde quieren ustedes ser? ¿Quieren irse a la Gran Colombia al norte o quieren ser del Perú? ¿Y qué crees que decidieron ellos? Le Luti Possidetis. Regresamos. Ahí fue cuando recuperamos Tumbes y Maynas, que las reformas borbónicas un siglo antes nos lo habían quitado. Pero perdíamos este lugar. Esto perdíamos. Lo que se llama Jaén. Jaén es Cajamarca y Amazonas. Perdíamos ello. Profe, ¿lo recuperamos? Sí. Claro, es parte del territorio peruano actual. ¿Cómo lo recuperamos? Por una segunda ley que se llamó Libre Determinación de los Pueblos. Le preguntaron a dónde querían pertenecer y gracias a la libre determinación ellos decidieron que Jaén regresaba al Perú y que Guayaquil se iba a la Gran Colombia. Hoy le pertenece a Ecuador. Ellos decidieron por su propio ímpetu y decisión. Y la autodeterminación de los pueblos se respeta, porque no hay mandato más importante que el mandato del pueblo. En materia económica, a los inicios de la República estábamos mal. No había ingreso económico. Así que vivíamos del cobro de aduanas, que es el impuesto cuando una mercadería ingresa al país, y había mucha corrupción, ¿ya? Y dos, le cobrábamos el tributo indígena. Profe, no entiendo. ¿Se acuerdan ustedes que en la etapa criolla, en la etapa virreinal, les conté que los indígenas le cobraban un terrible impuesto llamado el tributo, que le descontaban el 25% de su sueldo para el rey de España? Ahora que éramos libres, independientes y todo lo demás, le seguían descontando el 25% de su sueldo al indígena, pero ya no para el español, sino para tu presidente criollo. ¿De qué va a vivir? Él tiene que vivir de tu trabajo. Él es libre, tú no. Pero eso sí, te miento que eres libre y te descuento 25% de tu sueldo, pagándole en impuesto al Estado. Díganme ustedes, ¿qué le parece el cobro del tributo indígena a inicios de la República en contra de la mayor cantidad de población peruana? Por favor, los escucho. Los escucho. ¿Qué le parece que sigan cobrando el tributo indígena, que lo maquillaron y le pusieron el nombre contribución personal? Abusivo, déspota, discriminador. Los criollos no pagaban ese impuesto, solamente los indígenas.
Madre mía, ¿cómo es posible? ¿Qué abuso? El abuso era gigante, correcto, Leonardo. Lo peor es que lo sigue siendo, Leonardo. Eso molesta, lo sigue siendo. Señores, estos fueron los primeros ingresos durante los 20 años de la República. Claro está que esto no se enseña, pero en la universidad sí se enseña. En el examen de admisión te lo pide y en la universidad lo vas a llevar en el curso de historia crítica. ¿Sí? Lo vas a llevar y te vas a acordar de este punto. Para mí, mira, yo cuando en este caso postulé, conocía algo en el mundo de la academia, pero a mí en la universidad fue como que así me destrozaron. ¿Qué? ¿Esto pasaba en la República? O sea que todo lo que me han enseñado era mentira. La verdad que sí. Hay dos historias. La tradicional, ¿sí? La que te sueña bonito, que ya vino la República, sales con tu banderita, y la historia crítica, la que quieren tapar, pero no lo pueden hacer, porque ahora ya lo sabemos, ahora tú lo sabes. También en economía se generó una dependencia hacia el capital británico. Quien dominó la economía de casi todo 1800 fue Inglaterra. Ellos decidían qué ingreso, qué no ingresaba, y eran los que menos pagaban. Recuerden que Inglaterra decía, ¿quién te apoyó a que seas libre? ¿Ah? ¿Quién trajo a Tomás Lord Cochrane, al almirante Guise? ¿Quién fue? Inglaterra. Entonces, ¿cómo me vas a cobrar más? Inglaterra siempre sacando provecho. Bueno, es la clásica de las potencias también, ¿no? Es la clásica de las potencias. En materia social, la verdad, no cambió mucho la cosa. La Constitución de 1823 decía que una persona era ciudadana si nacía en Perú, era mayor de 25 años, sabías leer y escribir y tenías una profesión o una propiedad. ¿Tú crees que en el periodo de 1827 van a haber personas que tengan estas características y que sean considerados peruanos? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Ojo, 1827, recontra difícil, pues. Ya. Mayor de 25 años, cierto, nacer en el Perú tal vez. Leer y escribir, esto era como tener, pues, no sé, encontrar oro en la calle. Recontra difícil, ¿no? Ya, así era difícil saber leer y escribir. 2, tener una propiedad, una profesión. Si estos eran los requisitos, chicos, dime tú, ¿todos eran ciudadanos? No. ¿Cuánto era el porcentaje que te dije al comienzo de la clase? Dímelo. ¿Solamente cuántos eran el porcentaje que eran ciudadanos? Solamente eran ciudadanos el 5%, correcto. Y no ciudadanos, donde estaban los negritos, los indígenas y lo demás, ¿quiénes? El 95%. Dios mío. Este extracto que está acá lo he sacado de un libro, ¿ya? De un libro que le enseñan comúnmente en un colegio y te ponen, mira, ve que en 1823 todos éramos iguales. ¿En verdad todos éramos iguales, muchachos? Esto es engañoso. Esto es falso. No todos tenían las oportunidades. Este cuadro es falso. Por eso yo voy a decir, basta de racismo, discriminación, xenofobia e intolerancia. Esto no se debe dar en el país. Esto no debe de ocurrir. Comenzamos mal la República. Esta era la verdad. Este cuadro no. Este es el cierto. ¿Ah? Solamente los de origen europeo, los criollos, tenían poder. Los militares, la iglesia. Pero el pueblo indígena, negro, no. Tenían que bajar la cabeza. Porque ahora ya no había un criollo que te explotaba. Ahora era el criollo presidente el que te explotaba. Y te decía, agradece, eres libre gracias a nosotros. La sociedad indígena era la mayoría, era el 60% de la población. Triste, melancólica, olvidada, marginada por este sistema, el sistema que se aplicó. Hay un libro importante, se lo recomiendo que lo lean, de Rolando Rojas, La República Imaginada, muy buena, en la cual te hace crítica. He tenido la oportunidad de este libro, lo he analizado desde el punto de la universidad también, donde te explica todos estos puntos y te da una mirada crítica. Se olvidaron del pueblo oriundo, se olvidaron de las comunidades aborígenes. Si al indígena no lo respetaban, imagínate, a este lo llamaban salvaje.
Ser Ashánica, Conigo, Shipibo o Guaruna era visto como ser un salvaje retrógrada, era ver, no sé, a un neandertal para ellos. No un peruano, no. Peruanos, solo los criollos. Miren este cuadro, obsérvalo, léelo y dime qué entiendes por él. Ahí está, Rolando Rojas. Claro, muy bien, Rafaela. Buen libro, correcto. Excelente libro. A ver, miren ese cuadro. Esto es 1821, 79, la guerra con Chile, 1900, 1921, 1960, 2002. ¿Ha cambiado en algo la situación del indígena y del negro? ¿Del indígena y del negro? Miren. ¿Ha cambiado en algo? Esto es falta de inclusión. Esto es falta de inclusión. Que deberían de tomarlo. Se debería de tomar hace mucho tiempo, se debió de tomar. ¿El Perú es libre e independiente? Para nosotros no. Defiendan su libertad en la guerra con Chile, vamos, defiendan a la patria. ¿Qué es patria? ¿Qué es libertad? 28 de julio de 1900, feliz día a todos los ciudadanos. Yo no soy ciudadano. El centenario de la independencia, feliz centenario. ¿Independencia? Sí, sigo igual que mis abuelos y mis tatarabuelos. 1960, felices fiestas patrias. Ahora es la chica de limpieza y el portero de la casa. 2012, 2021, felices fiestas. Hay una discriminación, ¿no? Si llega una persona con rasgos andinos, lo tratan de decir terrible. Acá no trato de defender a ningún político, pero cuando llegó el expresidente que estuvo antes, Vizcarra, ¿qué le dijo un ministro? ¿Cómo es posible que tengamos a un cholo en el poder, con un hombre con rasgos andinos? Lo metieron a la lista de política solamente porque faltaba, eran muchos blanquitos y faltaba un color chaufa, faltaba un color sillao, y es por eso que lo invitaron. Si así piensan los miembros de los líderes de los partidos políticos, ya pues, no hemos cambiado, señores. Este libro, aquí como dice Rafael, debería ser leído, analizado por todos los ciudadanos. Crear conciencia de igualdad. Cuando digan esa conciencia de igualdad, seremos una nación, muchachos. Seremos una verdadera nación, porque esa nación no va a tener... ¿Va a existir racismo y discriminación? Sí, pero ya va a estar completamente prohibida. Y eso va a ser bueno. Hoy en día dice, está prohibido discriminar. Eso no pasa nada. ¿Ah? Es tiempo de cambio. Es un tiempo de cambio. Primer militarismo, 1827-1872, señores. Arranca este periodo. Duró 45 años. Gobiernos de militares y pésimos gobernantes. Todos no llegaban con elecciones democráticas, sino por golpe de Estado. No había ejército peruano. Cada militar, cada hacendado tenía su propio ejército, a los cuales le pagaba bajo sus intereses. Así que no peleaban por un ideal llamado Perú. No defendían un ideal llamado Perú. Defendían sus intereses, no el interés de todos. El tipo de gobierno que existía era, más que una democracia, era una dictadura. Eran caudillos militares los gobernantes, ¿sí? Miembros de la iglesia y la aristocracia. Señores, el Perú comenzó mal, se mantuvo mal y sigue mal. Ese es un mapa en el cual te muestro del doble el territorio que éramos, con qué hemos perdido y todos los tratados. Mira, el de Chile, el de Bolivia, el de Brasil, con Colombia, con Ecuador. Hasta las 200 millas partes hemos perdido porque el día de hoy ya no tenemos 200 millas acá, sino 120 millas con el último tratado que hemos firmado con Chile. Duele, ¿no? ¿Qué opinas al ver ese cuadro? Dímelo. ¿Mm? ¿Qué opinas al ver ese cuadro? Ese mapa. A ver, me he escrito aquí, me dicen lamentable. ¿Qué opinan los demás alumnos? Todo se echó mal en el Perú, me dice Bernardo. Muy bien, Amarines. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinan al ver todo esto que se ha perdido? A ver, mientras que van opinando, yo le voy a decir, Ana Pía me dice qué triste. Saben que en este lugar que nosotros cedimos a Brasil, que ya lo informaré en qué momento y con qué tratado, ahí está, Velar de Río Branco y otros tratados más, ¿sabías que aquí hemos perdido una gran cantidad de caucho? Esta zona es rica en caucho y en petróleo.
Aquí Brasil tiene a su compañía Petrobras, Petróleo del Brasil explotándolo. ¿Sabías que también aquí se encuentra la fábrica Faber-Castell, pero que le da y le paga sus impuestos a Brasil? Sí. ¿Te acuerdas tus lápices de color? ¿De dónde decía? Made in Brasil. De aquí, muchachos. Aquí hay caucho, hay Brasil y tala de árbol. Miren todo. Teníamos más cantidad de lagos Titicaca, hemos perdido también, por eso que el día de hoy, aquí, en este lugar donde está el puntero, aquí, justo en el puntero, no sé si lo ven, ¿ya? Ahí, se encontraba la cultura tiahuanaco. Bueno, hoy día la cultura tiahuanaco y la portada del sol, el monolito Benec, monolito Ponce, Quericala, Pumapunco, que alguna vez fue peruano, es parte de Bolivia y es parte de la historiografía boliviana. Claro que sí, lo compartimos, sabemos el origen, sabemos que Bolivia fue parte del Perú, lo que tú quieras, pero hoy en día eso pertenece. Así que no te llame la atención que busques un libro y encuentres que la portada del sol hoy es Bolivia. Muchachos, esa es la guerrera. Y aquí te dejo más, acá hay mayores razones. Hay una canción importante, no sé si han escuchado la canción Cholo Soy y No Me Compadezcas. Una bonita canción, porque cholos somos todos, muchachos. Somos mestizos. En verdad el término cholo es mestizo. Mestizo soy y no me compadezcas. Somos mestizos. No hay blanco puro, no hay ario puro en el Perú. No hay ario puro. La talla es baja, profe, pero yo soy alto. Sí, pero es producto de un mestizaje. Haciendo un trabajo, por ejemplo, etnológico acerca de mi familia, yo tengo por raíces de mi bisabuelo una influencia italiana. Mi apellido viene de influencia española como de todos nosotros. Pero eso no significa que soy más o soy menos. Soy tan peruano como tú. Soy un fenotipo y un genotipo peruano. Con mi cabello lacio, ¿ah? Con mis rasgos andinos. Que me gusta comer mi mote. O me gusta comer mi cacha. Y por eso no soy más y tampoco soy menos. Es tiempo de formar conciencia en la juventud. Muy bien, muchachos, todo eso que te he explicado fue el primer militarismo, un gobierno de caos. En esos momentos se forma, a continuación, algo. Se forma la denominada Confederación Perú-Boliviana. ¿Qué pasó? Perú y Bolivia se tratan de unir, pero no se unen geográficamente, no, se unen en este caso económicamente. ¿Qué había pasado? Cuando llega una mercadería al Perú, la mercadería llega directamente primero al mercado. Antes no había el canal de Panamá, entonces la mercadería llegaba cruzando el Atlántico al puerto de Buenos Aires, Argentina, luego cruzaba el estrecho de Magallanes, llegaba al puerto de Valparaíso de Chile, y lo último y lo que quedaba y más caro, llegaba recién al puerto del Callao. Y el puerto del Callao le abastecía al altiplano o Bolivia. ¿Cómo vamos a poder competir comercialmente si acá llegaba lo último y extremadamente caro? Ah, por eso se da la Confederación Perú-Boliviana. No es una alianza militar, no. La Confederación Perú-Boliviana es una alianza económica, comercial, que lo que quiere es exactamente competir en el mercado latinoamericano por la supremacía económica del Pacífico. Pero vamos a explicarte las razones por las cuales se creó la Confederación. Razón geográfica, tanto Perú y Bolivia compartieron territorio, lagos, el río, en la cordillera de los Andes. Históricamente, alguna vez fueron una nación y hemos compartido culturas como Tiahuanaco, ya sabemos que hoy día es de Bolivia, Tahuantinsuyo, ¿no? El origen de la cultura peruana nació en un lugar llamado Puquina, muy cerca de Taipicala, hoy Bolivia. El virreinato también, ¿no? El movimiento Taquioncoy, que apareció en un movimiento de resistencia indígena en contra de lo español, las rebeliones de Túpac Amaru II, Mateo Pumacahua, los hermanos Angulo, entre otros. Hay demasiadas razones históricas que nos unían y nos unen. Económicamente, Perú y Bolivia tenían un gran comercio. Recuerdan que Bolivia consumía todo lo que llegaba al puerto del Callao, y de ahí era transmitido y trasladado al Alto Perú. El que era el primer comerciante y que dio esta ruta era José Gabriel Condorcanqui, no te olvides. Y también tenían razones personales. ¿Por qué? Bueno, acá vamos al hecho histórico. En el Perú estaba gobernando un presidente que se llamaba, en este caso, ¿cómo? Un presidente que tenía múltiples problemas, se llamaba Orbegoso. Y Orbegoso era muy débil y tenía dos enemigos de potencia. Un tal llamado Gamarra, ¿correcto? Por ahí. Gamarra le quería dar golpe de Estado. Orbegoso estaba desesperado. En cualquier momento caía Orbegoso y lo fusilaba. Entonces, el presidente de Bolivia,
llamado Santa Cruz. Es aquel que lo busca Orbegoso y le dice, Orbegoso, ¿qué te parece si yo me uno contigo? Y yo derroto a tus enemigos. Sí, lo derroto a tus enemigos. Lo derroto a ese tal llamado Gamarra. Pero eso sí, yo te apoyo con una condición. Creamos la Confederación Perú-Boliviana. Viendo que casi todo estaba perdido, Orbegoso dice, ya, listo, acepto. ¿Dónde firmo? Entonces se crea la Confederación Perú-Boliviana. Esta es la Confederación Perú-Boliviana. No fue una anexión geográfica, fue una unión política comercial. El Estado se dividió en la siguiente manera. Perú, en el Estado norperuano, con capital en Huaura, el norte chico de Lima, con presidente Orbegoso. El Estado surperuano, con sede en Arequipa, con Sicuani y el presidente Ramón Herrera. Y el Estado boliviano, con sede en Tapacarí, Bolivia. Como puedes ver, a Bolivia no se le partió en dos, a Perú sí. ¿Por qué, profe? Te voy a explicar. De los dos estados peruanos, el norperuano era muy acomplejado y sobre todo tenía muchas costumbres coloniales. A ellos les gustaba la discriminación, igual que aquí, pero a ellos les gustaba el esclavismo, explotar a los negritos esclavos en las haciendas algodoneras y azucareras. Ellos no tenían visión de industrialización o de comercio, a ellos les gustaba la idea de ser dueños de tierra, de una economía feudal. En cambio, el sur peruano, liderado por Arequipa y la Sierra Sur, tenían una visión más empresarial, más comercial, y vieron que el desarrollo del Perú estaba en el comercio, y Bolivia compartía ese fin. Así que si te pregunto cuál de los tres estados no se llevaba, cuál era el de las ideas diferentes, el estado norperuano. El sur peruano y el estado boliviano como tenían ciertos afines en ideas políticas económicas. Él es Santa Cruz, el cerebro de la Confederación, presidente de Bolivia. ¿Correcto? Él fue. Y decidió crear esta alianza. Ahí está la alianza de la Confederación Perú-Boliviana. Si tú lo ves bien y observas sus rasgos, ya te he dicho que no es raza, observemos sus rasgos, dime tú, ¿qué pasó aquí? Dímelo. ¿Este hombre tiene rasgos arios? ¿Qué opinas? Así es, así es. Esta parte de la historia, justamente aquí me está llegando un mensaje importantísimo, y es verdad, me he hecho recordar, esta parte ha sido obviada de los libros de historia, sobre todo en los colegios, y nos enseña, porque entre los gobiernos militares no querían que la historia sea tan cruda y tan directa, porque lo haría renegar, como ustedes están sintiendo este reniego, ¿no? La idea era crear un curso de historia bonito, romántico, heroico, epopéico, y taparon las cosas malas, y eso estuvo mal, y te voy a decir por qué. Chicos, ¿de los errores se aprende o no se aprende? Si esto lo hubieran enseñado ya hace más de 100 años a las generaciones, pues no volveríamos a cometer los errores y no elegiríamos tan mal a nuestros gobernantes. Por eso es que deben ustedes aquí postular e ingresar, porque ustedes son el cambio, muchachos. Yo siempre he creído que la juventud es el cambio. Siempre lo he tenido claro. ¿Correcto? Siempre lo he tenido claro. Y desde etapas universitarias también he sido parte del cambio. Y lo seguiré siendo y lo apoyaré. Porque es tiempo que esta idea tan macabra de nuestra mala historia sea obviada y nos pongan una historia bonita, maquillada. Y es por eso que creemos que los errores son nuevos. Cuando los errores se vuelven a cometer, porque la historia del Perú se hace cíclica, porque tapamos la verdad histórica. Y eso está mal. Profe, ¿quién fue el cerebro de la Confederación Perú-Boliviana? Fue este señor, Santa Cruz. Un hombre con rasgos, si lo puedes ver, cobrizos, aymaras, americanos, ¿correcto? Ese señor. En el Congreso de Tacna se reúnen los tres estados, el estado norperuano, surperuano y boliviano, y deciden crear en el Congreso de Tacna la Confederación. Así que si te dan la pregunta del examen de admisión, ¿cómo se llamó la reunión, el Congreso en el cual se crea la Confederación Perú-Boliviana? Congreso de Tacna. Se reúnen los tres estados con sus representantes, sacerdotes, militares y abogados, y deciden crear la confederación. Cada estado tiene su propio gobierno, pero sujeto al central. Santa Cruz es protector de la confederación, elegido por 10 años y con posibilidad de reelección, y el poder legislativo será bicameral, o sea, 2 cámaras, senadores y diputados. Esto fue lo que marcó el inicio, el génesis
de la República Peruana. Santa Cruz fue elegido supremo protector. La idea no era unirse, vuelvo a repetir, geográficamente. La idea era ser líderes comerciales. Entonces, si tú quieres ser líder comercial, ¿cómo vas a poder enfrentarte si la mercadería buena, de primera calidad y barata llegaba a Argentina y llegaba a Chile? Y lo último llegaba a Perú y peor a Bolivia. Entonces, muy astuto, Santa Cruz y los asesores deciden crear algo. ¿Qué deciden crear? Deciden crear nada menos que la política de libre comercio. ¿Cómo es eso? Declarar puertos libres y construir 4 puertos: Callao, Paita, Arica y Cobija. Callao, Paita en el norte, Arica en el sur y Cobija, un puerto boliviano. Declarar estos 4 puertos ley de puertos libres. ¿Cómo es eso? Te lo explico. Vamos a entenderlo de la siguiente manera. Si la mercadería llega directo al Perú, al puerto, a estos 4 puertos, y no has anclado ni en el puerto argentino, ni en el puerto chileno, y llega tu barco llenecito de mercadería, acá te lo compramos todo. Todo. Pero eso sí, te bajamos la tasa de impuestos. O sea que la ley de aduanas baja. ¿Está bien? Reglamentamos para eso el comercio y las aduanas. ¿Con qué intención? La intención que todos los barcos vengan con la mejor mercadería al Perú y generar ¿qué cosa? Generar ¿qué? Ley de la administración. Generar ¿qué? ¿Qué debemos de tener? Ley de oferta, ley de la demanda. Nosotros haríamos esa oferta y demanda y encima tendríamos almacenes y podríamos distribuirlo. Era ambicioso el sueño, ¿correcto? Pregunta, si tú eres un comerciante europeo, y te dicen que en el Perú no vas a pagar impuestos si llegas directo, ¿qué haces? ¿Te vas a Argentina y te vas a Chile donde te van a cobrar impuestos? No, todos llegaron al Perú. Señores, llegaban barcos franceses, ingleses, llegaban barcos suecos a vender. Era bueno en parte. Un poquito nos afectaba porque al bajar la tasa arancelaria de impuestos y de aduanas, recibíamos menos impuestos y menos ingresos al erario nacional. Pero no importaba. ¿Sabes por qué? Porque después de tener tanto dinero y acumular, íbamos a destruir sin ninguna guerra, ojo, sin ninguna guerra, íbamos a destruir o afectar al capitalismo chileno y al capitalismo argentino. Y el Perú, con este desarrollo de la ley de los puertos libres, iba a generar un rico desarrollo económico, sobre todo con dinero y con comercio. Lo firmaron Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda, Francia, Suecia también lo firmó. Todo esto se dio exactamente con estas obras. Lo lamentable era que los del norte no eran ambiciosos y no veían el futuro en el comercio. Ya te lo expliqué. Lo del sur y los bolivianos sí. ¿Correcto? Aquí está el sueño. No pares en Argentina ni en Chile, vende frente al Perú, llega a estos 4 puertos, Cobija, Hilo, Paita o Callao, y te damos beneficios. Señores, esto fue un duro golpe, principalmente contra nuestra competencia directa que era Valparaíso, Chile. Porque Chile, mira lo que es, con todo respeto, es una delgada tripa de desierto, nada más. Levanta la mano y estás en el Océano Pacífico, levanta la otra y estás en la frontera con la cordillera de los Andes Argentina. Entonces Chile es desierto y por abajo es nieve. Solamente vive de su comercio. Su ingreso económico es el comercio marítimo, las aduanas y los puertos. Pero con esta medida le estábamos dando un duro golpe a la economía chilena, ¿sí o no? ¿Qué responde, por favor? ¿Qué responde, muchachos? ¿Ah? Y sin ninguna guerra estábamos haciendo patria y tomando un gran sector económico. ¡Wow, profe! Esto es ambicioso. Esto era ambicioso. La idea era convertirse en ¿qué? Que Perú y Bolivia se convirtieran en el eje comercial del Pacífico. Pasarlo a Chile a segundo lugar y que todo el comercio europeo hable con estos 4 puertos. Y esto de descentralización también, mira, ve, Paita, Callao, ya no solamente Lima, Hilo, en la antigua parte del sur peruano, y Cobija para Ecuador. Pues bueno, la gran pregunta, ¿quién no podía permitir que esta confederación y esta idea, este negocio
progresara. ¿A quién le afectaba? Dímelo. En el Pacífico primero, así en primer lugar. ¿Quién no podía permitir que esto creciera? ¿Qué país? ¿A qué país le afectaba directamente del Pacífico Sur? Dímelo. ¿A quién? A Chile. Por eso que Chile declara la guerra a la Confederación. Le declara la guerra a la Confederación. Así es. Le. Por eso que Chile dice, no, esto no lo podemos aceptar. Pues Chile dice, no. Esta denominada confederación está mal. ¿Cómo es posible que haya integración de esto? Esto está destruyendo el libre mercado. Esto no se puede llegar. No está permitido. Hasta sus socios, los ingleses, venían al Perú. Por eso que Chile dijo, no, esto lo tengo que destruir. Lo tengo que destruir, dijo Chile. Esto no puede seguir. Esto tiene que acabar en el acto. Así que voy a crear una expedición militar restauradora. Una expedición que tiene que poner orden. Y se produce el derrumbe de la Confederación. Los enemigos tenemos al presidente Joaquín Preto de Chile, a Diego Portales, que era ministro y también que era un rico comerciante del puerto de Valparaíso, que por eso le eligieron ministro de Economía para ver los intereses del grupo de poder chileno. En Argentina tenían al tirano Rosas, que no iba a unirse para nada y era un discriminador de primera con la Confederación. Y encima, todavía ya de Yapa, teníamos a peruanos que siempre son enemigos, porque hay algunos peruanos que ven los intereses de un pequeño grupo social, no de la mayoría, como son Gamarra, Vivanco, La Fuente, Domingo Nieto, Felipe Pardo y Aliaga, que después fue padre y abuelo de dos presidentes del Perú, correcto, escritor, político peruano, y también un joven Ramón Castilla. Y aquí lo voy a meter porque Ramón Castilla fue el teniente de Gamarra. Gamarra era el que mandaba y Ramón Castilla estaba bajo sus órdenes. En ese momento, aunque no lo crean, pues apoyó a Chile, ¿no? Apoyó a Chile. La Confederación Perú-Boliviana. Y él es Diego Portales, el comerciante y ministro que dijo, tenemos que destruir a la denominada Confederación. No importa si morimos en el acto. Prefiero morir ahí peleando que aceptar que esa Confederación nos hunda en menos de 10 años. Por eso que llegan las campañas restauradoras. Esas campañas restauradoras iniciadas por Chile, hay una primera campaña, donde el líder es un almirante chileno llamado Manuel Blanco Encalada, que va a llegar al Perú, ¿correcto? Va a llegar al Perú, y va a llegar y va a desembarcar en Arica y en Arequipa. Y en Paucarpata se va a enfrentar con las huestes unidas bolivianas y peruanas. Y va a ser derrotado. ¿Cómo, profe? ¿Acá hay victoria peruana? Sí, acá hay victoria peruana. Lo que pasa es que compartíamos el mismo anhelo y el mismo sueño económico. Entonces el Estado sur peruano y boliviano es aquel que va a derrotar en la batalla de Paucarpata y le vamos a obligar a firmar a Manuel Blanco Encalada el Tratado de Paucarpata, en el cual Chile reconocía la existencia de la Confederación y no se metía más. Regresó Blanco Encalada a Chile. Se presentó ante el presidente Domingo Prieto y le dijo, bueno, me han derrotado, he firmado un papel, no va a ser normal. Chile, ¿tú crees que aceptó? Segunda y carga, y es por eso que crea la segunda campaña restauradora. Y el que más aquí promovió, se podría decir, la xenofobia y el odio al boliviano y al peruano, fue no solamente Prieto, sino fue este señor. ¿Quién? Diego Portales, el que dijo tenemos que destruir esa confederación como sea posible. Por eso viene a ser que eligieron a Manuel Bulnes, un militar mitad inglés, mitad chileno, que contó con apoyo de algunos aliados peruanos que ya mencioné, y ya no desembarcó en el sur, sino se fue al norte, donde recibió apoyo, y estos, como Gamarra, como La Fuente, como también Felipe Pardo y Aliaga, apoyaron y se unieron a las fuerzas de las compañías restauradoras, ya que no aceptaban la intromisión de Bolivia, la intromisión de Santa Cruz, y le declararon la guerra. Al final, en Yungay, destrozan y derrotan a la Confederación ante la traición de otro grupo de peruanos. Queda disuelta la Confederación y los chilenos eligen como presidente a Agustín Gamarra. Lógico, si Gamarra fue el que hizo la jugada política y militar, por eso que se quedó como presidente. En este caso, nuestra Confederación, la primera oportunidad, no sueño,
sino planeamiento de querernos convertir en una potencia comercial sudamericana, se desplomó. Se desplomó. Al final llegó al gobierno este señor Agustín Gamarra, que trató de declararle 3 años después la guerra a Bolivia. Nos fuimos en una quiebra económica, tremenda, una bancarrota, y cuando trató de invadir Bolivia, muere. Miren qué tanto, en su muerte, miren lo que le pintan, que hasta los ángeles lloran ante su muerte de este cobarde. Anarquía militar, sin gobierno, entre 1841 y 1845. Él es Gamarra, que se hizo llamar presidente restaurador del Perú, pero con apoyo ¿de quién? Con apoyo de Manuel Bulnes. Con apoyo de Manuel Bulnes. Inclusive, lo premió Manuel Bulnes y le dio un reconocimiento. Al chileno que nos derrotó, a Manuel Bulnes lo condecoró como el gran mariscal de Ancash. Ya solamente para que vean sus intereses y cómo pueden ser tan hipócritas en la política. Entre sus principales obras tenemos que creó la Cuarentona, Constitución de 1839 en Huancayo. Él es el que inicia la venta del guano por arrendamiento, o sea, la venta y la producción del guano al mercado extranjero. Por si acaso, todos, siempre, y aquí cae la mayoría. ¿Quién inició la venta del guano? Todos van a marcar Castilla, 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 Castilla. Error. Error. 5 años antes, el primero que inició la venta y explotación del guano fue este señor Gamarra, bajo un sistema llamado arrendamiento, que se lo arrendó a la familia Quiroz, una de las familias criollas peruanas más ricas, que era la que vendía el guano, se hizo multimillonario y pagaba una miseria pero él fue el que inició, la clásica de favorecer a su grupo de poder. Apareció la corriente costumbrista, ¿no? En este caso, obras como el Colegio Guadalupe se va a construir, aparece el diario El Comercio. Te doy un dato. ¿Sabías que el diario El Comercio, el primer dueño, era un chileno de apellido Arunátegui? Luego este Arunátegui, 2 décadas después, se lo vende a la familia Miro Quesada. Pero el creador del diario El Comercio era un chileno. Se dice que también ese chileno, Arunátegui, era accionista del diario El Mercurio de Chile. Así que El Comercio fue como el hijo del Mercurio de Chile. Trató de invadir a Bolivia, pero fue derrotado por el general Bachimián y Velasco en la batalla de Ingaví, y ahí es cuando firmamos exactamente un tratado en el cual el Perú renuncia y reconoce que Bolivia es una nación. ¿Correcto? Es una nación. Ahí es derrotado. En la historia boliviana conmemoran la muerte de Gamarra y la derrota de Gamarra en la batalla de Ingaví como uno de los hechos victoriosos. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Y aquí me voy a quedar, chicos, ya porque ya me llegó la hora y me pasé. Viene un periodo que se llama anarquía militar. Profe, ¿qué es anarquía militar? Es un periodo triste, lamentable, que durante unos 5 años no hubo presidente. Eran golpes y golpes y golpes de Estado. O sea, anarquía, caos de militares. Manuel Menéndez gobernó unos cuantos meses entre el 41 y el 42. Crisóstomo y Torrico, de agosto a octubre del 42. Vidal, final del 42, inicio del 43. Justo Figuerola toma el poder para dar elecciones entre el 15 al 19 de marzo. Oye, un gobernante de ¿cuántos días? 16, 17, 18, 4 días en el poder. Justo Figuerola, que iba a poner orden, que no iba a ser un dictador y que iba a dar elecciones, le dan golpe de Estado. Van y le revientan la puerta de su casa y le dicen, no te queremos, danos. Esto era la banda presidencial antes. Miren. Danos la banda, no te queremos, cobarde. Y todos los días le reventaban la puerta de su casa. Su hija le dijo, padre, ¿no te das cuenta que no puedes? Esa gente no quiere un cambio. Esa gente quiere, ya tiene a su presidente o a su candidato. Y la hija tomó la banda y se lo tiró por la ventana. ¿Qué hizo esa banda? Esa banda, porque la verdad que no era el pueblo, se pintaban de pueblo una banda, son aquellos que se van y le entregan, ¿a quién? Se le entregan a Vivanco. Un hombre rico, aristócrata, de raíces europeas, que quería el poder, que sabía que no iba a ganar, era un caudillo, y dijo, ahora tomo el poder yo. Y quería entornillarse en el poder como un dictador. Él es el representante del despotismo ilustrado republicano. Pero Vivanco no contó que iba a aparecer un militar que había aprendido, y ese militar ya no era un teniente, ya era un mayor. Y ese mayor se llamó Ramón Castilla.
y Ramón Castilla va a derrotar en la batalla del Carmen Alto a Vivanco, lo va a expulsar del Perú y esto marca un nuevo inicio, un nuevo tema que lo vamos a ver más adelante, que se llama la prosperidad falaz. Chicos,